Está este Temuco en una situación de preemergencia ambiental durante el año 2013, y este Temuco, cuando se aplicó una medida que es bastante estricta, que también hay que tener cuidado con su medida, que es decirle a toda esta gente, sabe que usted apague su calefactor si no le pasa una multa. Entonces la gente creo que hacía apagar el calefactor se iba a cortar porque le da frío, sin embargo el aire estaba así. Ustedes saben que la palabra smog es la conjunción de dos palabras, smoke y fog, o sea, humo y nieve. El smog es la mezcla entre humo y nieve, que normalmente es lo que se da en el sur, que producto de la solubilidad del material particulado hace que sea incluso más dañino. Entonces es un problema muy importante. Ahora nosotros sabemos que hay otro problema acá, un problema social. No le puedes quitar el fuego a la gente, porque en Temuco, y más todavía en Coyhaique, donde hay temperaturas de menos 15 grados y tienen esa única solución, entonces no podemos llegar a estas situaciones, a pesar de que el aire soluciona un problema, pero va a poner otro problema. Entonces nuestras soluciones están entre medio de estas dos, y eso las voy a mostrar acá, mis queridos amigos. Entonces recordemos los puntos acá. Hay 10 millones de personas que están expuestas, y el abordar esta contaminación, es decir, ponernos por debajo de la norma, debajo de la norma, que no significa que estemos totalmente contaminados, vamos a hacer un ambiente totalmente limpio, vamos a estar solamente por debajo de la norma, tendría beneficio en salud por 8.000 millones de dólares al año. 8.000 millones de dólares al año, es impresionante, pero la verdad es que es súper difícil cuantificarlo, porque ¿cómo lo vemos? Y lo voy a explicar un poco cómo lo vemos. El análisis en términos de salud es que mortalidad prematura, los casos evitados de abordar la contaminación, de cumplir la norma, deberían 4.070, 2.400 admisiones hospitalarias, visitas a salas de emergencia, 831.000 días de trabajo perdido, 3 millones de trabajo por protección. Para que usted vea que la contaminación no solamente afecta a las personas, sino que también afecta a la productividad. Es decir, las personas que se resfrían, que tienen problemas respiratorios, lo hacen, o sea, lo tienen, porque están respirando un aire que no es correcto. La correlación entre ambas situaciones está totalmente probada por la ciencia. Por lo tanto, nosotros sabemos que eso al final nos cuesta, como país nos cuesta, hay un costo asociado, y aquí tiene una estimación del costo de todos estos daños. Otro tema que es importante reflejar, aquí Ignacio me puede corregir con estas cifras que nosotros trabajamos, es el tema del costo. ¿Ya? La principal cuenta energética acá es la calefacción. Tengo un cálculo que nosotros hacemos, que tal vez el Ministerio de Energía tiene algunas cosas, algunos datos nuevos al respecto, entiendo que están haciendo varios estudios. En la zona central vemos que el 58% de la energía que gasta una casa, en promedio, está en la calefacción. Nosotros nos gastamos, no sé, un par de balones de gas. ¿Cuál es el día en Santiago? ¿Cuál es la actividad de calefacción que tienen en sus casas? Gas, ¿no es cierto? La estufita de gas con el balón adentro. Según Limigas y Abastible, ese es su principal negocio. Y lo que más venden es los balones de gas adentro, lo cual es bien complejo desde el punto de vista energético, o sea, porque al final está emitiendo dentro de la casa. Lo que se llama la contaminación intradomiciliaria, ese es otro concepto. Tema de agua caliente sanitaria, cocina y electricidad, un 16%. Realmente puede variar un poco, podríamos verlo, tiene un rango de error, pero sin embargo, lo más probable es que en invierno la cuenta más importante sea la calefacción. Porque del orden de, ¿cuánto está la cuenta de la luz hoy día promedio? 15 lucas, lo que vale un balón de gas. O sea, si fuera un balón de gas para calefaccionarse en mes, serían 50 y 50 entre la luz y el balón. Ahora hay casas más grandes que necesitan 2 balones y así sucesivamente. Entonces podríamos como llegar a tener 30 lucas y ahí sería el doble y un poco gratis. Pero en el sur del país, ustedes saben, ¿hay alguien del sur acá? Y ahí estamos en la Universidad de acá. Esos centros. ¿Qué tal al sur? ¿Qué tal al sur? Y el sur producción de leña. ¿Cuánto cuesta un metro cúbico de leña? Una vara. 120. 120. Una astilla. Sí, eso es la astilla. Y la astilla seca 250.
Exactamente, el doble. Entonces eso es relevante igual, ¿no? Si uno sacara el cálculo al mes de cuánto te cuesta calefaccionar por leña, ¿sabrías cuánto? Son 2 días al día, ¿no? 2 días al día, 500 pesos el día, o sea, es bastante barato. O sea, en 10 días son 5.000 pesos, en 30 días son 15.000 pesos, sería como un valor de gama. 30.000 pesos cuesta el metro cúbico de leña aproximadamente. Y lo peor de todo, cuando volvemos al tema social, es que cuando yo voy y compro, no tengo la plata para comprarme toda la leña de invierno, lo que hago es comprar la leña que me venden ahí, me vende el caballero que llega con la camioneta. Yo pago el peor precio, lo más probable es que sea alto porque está en invierno, y con la leña que está recién cortada, que es leña húmeda y que tiene distintas condiciones que no son para nada buenas para la combustión. Pero peor aún, en realidad estoy comprando un combustible que es mucho menos eficiente. Entonces aquí está el tema de la equidad. A esas personas, las personas que tienen menos recursos, pagan más por energía. Y ahí es importante el trabajo que estamos haciendo con la visión de eficiencia energética del Ministerio de Energía. Entonces, cuando uno habla del tema energético, de lo que le explicó Ignacio, es súper relevante poder poner eso sobre la mesa. Pero esto es lo importante. Hoy día, dependiendo de en qué zona del sur, más al centro o más hacia el sur, esta cuenta empieza a crecer bastante. O sea, nosotros sabemos que en Coyhaique se pueden gastar 15 metros cúbicos hasta 20 metros cúbicos, es decir, del orden de máximo 600, 700 mil pesos al año en leña, lo cual si lo dividimos en 10 meses estamos hablando de 60.000 a 70.000 pesos mensuales en calefacción. Entonces, eso es un tema relevante para entender cómo abordar el problema. Señores ministros, nosotros a la vez tenemos una estrategia que involucra generar planes de contaminación en las distintas zonas saturadas del país. ¿Qué decidimos como Ministerio de Medio Ambiente? Que no podíamos seguir esperando y había que empezar a atacar cada una de estas zonas. Para entender esta tabla, la denominación de arriba lo que significa en qué situación estaban cuando empezó este gobierno. Una es la declaración de zona, es decir, es una zona que aún no ha sido declarada saturada, pero cuando yo genero la información suficiente, que son estaciones de monitoreo, que es una maquinita que toma el aire ya y que mide las partículas y uno saca los cálculos y se sabe que esto superó la norma, esas son las zonas saturadas, donde estaba Valdivia, Los Ángeles, la región metropolitana, donde estaba saturada por 2,5, Gran Concepción, Coyhaique y Curicó. Solo para explicarles, material particulado 2,5 significa una partícula que es muy finita, ya que se mete directamente en el sistema respiratorio, llega hasta tus pulmones, hasta los alvéolos y se pasa a la sangre. Por eso es potencialmente cancerígeno. De hecho, el material particulado fino es muy probable que nosotros no podamos ni olerlo ni sentirlo cuando pasa por la nariz. Cuando nosotros sentimos material particulado es porque es más grueso, y el sentirlo y el ponerse a llorar y que la nariz se te ponga significa que tu sistema inmunológico está respondiendo. Con el fino, tu sistema inmunológico no responde, eso pasa directamente porque es demasiado fino. Por eso es más importante atacar el fino. Cierro paréntesis. En el caso de los que estaban ya en situación de anteproyecto, es decir, ya estábamos saturados, se había empezado a trabajar, bueno, teníamos Temuco para las casas, que es emblemático, Osorno, que es la primera zona saturada declarada por 2,5 en el 2010, Ventana, que es un plan de contaminación, Ventana es el primer plan que se hizo en Chile, año 93, Coyhaique, donde tenemos el problema que es el océano más contaminado hoy día, Taltimaule, Chillán Viejo y Huasco. Y Andacollo estaba en la situación ya definitiva final y fue publicado a finales del año pasado. Huasco ya son, si ustedes ven, la gran mayoría de estos planes tienen que ver con zonas del sur, donde el problema esencialmente es el mismo. Y a mí no me gusta decir que el problema es la leña, porque es la leña, pero no me gusta decir que el problema es la leña. ¿Por qué? Porque eso significa un poco enfocar el problema en algo muy puntual. Lo que yo digo es que el problema acá es la calefacción. Nosotros como seres humanos, muchos de ustedes, pero que todos, necesitan una temperatura mínima para poder vivir en lo que se llama confort térmico. ¿Estamos en confort térmico? Está un poco pasado del confort térmico, ¿no? Estamos bien. Confort térmico es una franja que está estipulada y se define técnicamente
entre 17 y 18 grados hasta 23, 24, ¿no? Por ahí aproximadamente. Entonces, en esa zona es donde nosotros podemos vivir bien, incluso para que ustedes sepan los tecnicismos que son simpáticos, hay unidades de ropa. En la ciencia que tiene que ver con el aire acondicionado y la calefacción, tú puedes tener una medición de ropa que se miden en unidades de clo, o clothes, como la palabra en inglés, pero se dice clo, C-L-O. Entonces puedes decir, una unidad de ropa es tener una pura camisa, 2 unidades de ropa es tener 2. Entonces tú defines el confort térmico dependiendo de la unidad de ropa que vas a tener. Para que ustedes sepan. Por ejemplo, alguien que anda con un polerón como yo, tiene 2 clos, tiene 2 capas. Si me la saco, sería 1 clo. Y el confort varía. Obviamente a más clo necesito menos temperatura. Entonces uno puede definir ciertos estándares de confort térmico en base a la ropa que uno usa. Ahora, yo les digo, en el sur de Chile hoy día usan como 4 clo. El chaleco de lana, así, gordito. Entonces, en realidad el confort térmico es algo que no se discute mucho. Y la otra, que existe una gran variabilidad en las temperaturas. ¿Ya? Cuando yo, por ejemplo, calefacciono con leña, al principio la llama está alta y la temperatura sube mucho. Hemos medido hasta 29 grados en casa. 29 grados, está lejos del confort térmico. Está por encima del confort térmico. En Corea y otras ciudades. Y después en la noche, cuando se empieza a acabar el tronquito, va bajando. Hasta que llega como a 15, incluso 12 grados. Ahí se tiene que levantar la señora y volver a poner otro palo y vuelve a subir a 29 grados. Y así, lo cual es bien incómodo. Se me arrancaron los minutos. ¿Cómo que votarán a favor del plan de contaminación? En el caso de Temuco, y avanzando en la definición para que ustedes puedan tomar una decisión respecto a si esto es un buen plan o no. El 96% de las emisiones totales en Temuco para las casas provienen de la combustión residencial. ¿Ya? Y así se desagrega. Cocina a leña. Nos encantan las cocinas a leña. Hay 29.000. Salamandra, que es la típica chimenea tradicional, 5.900. Calefactor de combustión lenta. Aquí solo para un tecnicismo que puedo aclararlo, no existe los calefactores de doble cámara. Combustión lenta es que tiene lo que se llama un templador, una pequeña cámara que hace que mejore su combustión, pero en realidad no es un doble cámara. Chimenea en otro ya casi no hay, 975, en total hay 75.000 aproximadamente de este factor, que son responsables de un 96% de las emisiones que hay en la zona saturada de un muy. Entonces, la solución aquí es fácil. Cortamos la leña y se mejora el aire. No, no es un problema. Es un problema que es bien complicado porque no solamente tiene que ver con eso, tiene que ver con las distintas realidades, con distintas capacidades de pago, con distintos tipos de población. Hay que tomar en cuenta como cuál es la situación económica de la región. Por ejemplo, nosotros tenemos datos del PIB per cápita de la Araucanía. Y como ustedes pueden saber, no es uno de los mejores. Entonces hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo. En realidad tenemos que considerar varias variables a la hora de hacer un plan de contaminación. Estos fueron los resultados de calidad de aire que me entrega mi departamento de redes de monitoreo. Y les voy a explicar estos grafiquitos porque son un poquito complicados. Estas tortas, ¿qué es lo que me dicen? Me dicen el porcentaje de días según la calidad del aire. En el 2013, por ejemplo, 23% de los días entre el 1 de abril y el 25 de septiembre, que es el invierno, tuvieron la calidad de bueno. Fueron días donde estaban por debajo de la norma. 21 días en regular, 19 días en alerta ambiental. Cuando ustedes dicen alerta y salen las noticias, lo mismo pasa acá. 21% en emergencia y 16%, perdón, en emergencia y 16% en emergencia. Eso fue lo que pasó durante el 2013. En 2014, y no sé si ustedes lo vieron, pero les digo que aplicamos junto con el Ministerio de Salud lo que se llama una alerta ambiental, ¿ya? Que es una potestad que tiene el Ministerio que si se está superando alguna norma que afecte la salud de las personas, nosotros podemos poner medidas extraordinarias, que son medidas un poco paliativas, pero es lo que podríamos hacer hasta que logremos desarrollar los planes de contaminación, porque como van a ver un plan, es mucho trabajo de hablar con otros ministerios, de negociar, de definir las medidas que realmente son. Entonces, por el momento podemos hacer eso.
¿Y qué logramos con esta alerta ambiental? Uno, les voy a decir algo que es muy importante. Antes de ver los resultados, logramos que la gente se diera cuenta que tenía un problema ambiental. Los gringos dicen el raise awareness, o que nosotros como población entendamos que hay un problema ambiental. Para que no pase lo de Valdivia, que la gente en realidad se olvida y dice que tiene un aire limpio o muy limpio. Nuestra página web de red de monitoreo, cinca.mma.gov.cl, un poco después, donde ustedes pueden ver los datos en línea y pueden bajar la serie de tiempo, triplicó sus visitas durante el invierno pasado. Y esperamos que siga creciendo este año. Entonces, la gente ya está preocupada del tema del medio ambiente. Y eso es clave para poder hacer cambios. Y vimos los cambios. El bueno subió de 23 a 32, el regular pasó de 21 a 30, alerta bajó de 19 a 13, la emergencia de 21 a 15 y la emergencia de 16 a 10. Esto de acá, este numerito, son el número de días por sobre la norma de 24 horas, el número de episodios críticos, bajaron de 114 a 90 en el 2014. Y esta es la evolución anual de las emisiones. La línea roja es lo que se llama la concentración, es decir, la cantidad de contaminantes que hay en el aire, y las barritas son los episodios críticos. En el caso de la concentración, vemos que va por abajo hasta septiembre, que está esta lámina, después lo continuamos para acá, sería que estaba por debajo. Ya nosotros vamos monitorando todos los meses cómo va la contaminación del aire. Y los episodios críticos también bajan. Ahora, yo les cuento, la norma anual está aquí, en 20. Entonces, a pesar que hemos mejorado, a pesar de que estamos mejor, queridos ministros, tenemos que hacer cosas. Es mucho lo que tenemos que hacer, nos queda todavía un espacio de mejora muy importante. Esto en resumen, para todas las zonas donde logramos, hay tres variables que nosotros manejamos: el promedio anual de concentración, los días sobre norma y la cantidad de episodios. Aquí están todas las zonas donde nosotros monitoreamos, digamos, que hay un problema ambiental importante: la región metropolitana, Rancagua, Curicó, Talquimable, Chillán, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Coyhaique, es decir, todas las principales ciudades del sur. Vemos que la mayoría de las ciudades, producto de esta alerta de que la gente comprendió que había un problema y se aplicaron medidas que las voy a mencionar después, efectivamente se redujeron los índices en varias de esas ciudades. Vemos que en algunas ciudades como Chillán y Chillán Viejo, más o menos se mantuvo, y tenemos nuestro diagnóstico. En el caso de Valdivia aumentó, tenemos que la tendencia al alza, a pesar de que el promedio anual bajó. En el caso de Coyhaique no hubo caso, se fue todo para arriba. Y en el caso de la Arauca también se fue para arriba. ¿Por qué se fue la Arauca y Coyhaique para arriba? Para que ustedes sepan, es porque no se aplicaron medidas concretas. Se aplicaba solamente advertencia a la población. Se aplicaba una restricción, por ejemplo, a la leña por humos visibles, que se la voy a explicar después. Guarden ese término en su mente. Ya, en la región metropolitana también, como decretamos por 2,5, podemos actualizar nuestro equipo de monitoreo. Nuestro equipo de monitoreo mide mejor y hemos visto que hay un aumento en la concentración, pero también uno no se puede escuchar solamente en el equipo. También hemos visto que el parque vehicular ha aumentado, que hay equipo de leña, que la gente en cierto modo ya no siente la sentido de urgencia. Ustedes que viven en la región metropolitana, ¿han sentido olor a leña? No. ¿Tú no? Pero a ver, ¿qué sí? A ver. No tanto. Efectivamente, 120.000 hogares de la región metropolitana hoy día se calefaccionan con leña. Y está prohibido en todos los episodios críticos. Si nosotros decretamos alerta, está prohibido. Si ustedes tienen calefacción y están alerta, está mal, hay que denunciarlo. Después van a ver que van a salir cosas de eso. Miren, medidas contenidas en el anteproyecto del 2,5 MPD del plan de contaminación. Ustedes ya con esto se hicieron una película más o menos de lo que pasa con la contaminación. O espero que se lo hayan hecho. Rápidamente unos 20 minutos. Así que en todos los 20 minutos, queridos ministros, les voy a explicar cómo va a afrontar esto. Bueno, para salir de la condición de saturación en 10 años, porque es un plan a largo plazo, con medidas estructurales, tenemos una meta de reducción del 67%. Tenemos que reducir 67% la concentración, que no necesariamente es la emisión, no es necesariamente, pero hay una relación entre ambas.
¿Ya? Y con esto hace una evaluación económica de cuánto nos costaría eso. Entonces, hay varias medidas. ¿Ya? Las medidas están implementadas en el plan, afectan a las fuentes residenciales, a las calderas, a las quemas, al transporte. Y por último hay una medida que se llama de GEC o de gestión de episodios críticos, que es cuando hay episodios donde tenemos que aplicar algún tipo de medida extraordinaria. Sin embargo, la que es claramente la más importante es la residencial, porque vimos que el 96% de las emisiones de CO2. Entonces, les quiero mostrar este gráfico. En este eje tengo lo que se denomina una idea un poco rara, pero que yo creo que no es difícil de entender, que son los grados día de calefacción. ¿Ya? Es decir, para una área de masa de 18 grados. ¿Cuántos grados día yo necesito en distintas ciudades? Donde estoy en la Universidad Austral de Valdivia. Entonces, dependiendo de la exigencia que tiene el clima, y esto estaría en las barritas acá, hay distintas exigencias que van hacia arriba. La Plata, en grado de calefacción 1170, Valdivia 2511, Bariloche 3620 y Estocolmo 4070. Ahí hace un frío terrible. Se había entrado a Estocolmo, yo no tenía la suerte, pero sé que viene acá. Y en este otro eje, para la energía de calefacción necesaria, porque se gasta en toda esa ciudad. ¿Ya? Energía en La Plata, 50.000. En Valdivia, 90.000. Bariloche, 144.000. Cuando ustedes ven que hay una linealidad bastante parecida acá. Y en Estocolmo, 53.000. O sea, Estocolmo tiene el mismo consumo que tiene La Plata, o 4 veces la necesidad de energía. O sea, ahí vuelvo a decir, ¿dónde está el problema? ¿El problema es la leña realmente? El problema es, tenemos viviendas, en la Universidad que es Valdivia en este caso, que están consumiendo demasiada energía, o requieren mucha energía, para su necesidad de grados día, o grados de calefacción. Entonces, cuando uno dice eso, bueno, obviamente que cuando yo compro y me cuesta 500 pesos al día calefaccionarme, no puedo elegir otro combustible porque si me pasa otro que es más caro, se me sube la cuenta y se va a la espalda. Entonces, ¿cuáles son nuestras medidas estructurales? Mejoramiento técnico de la vivienda. Tenemos que hacer que la demanda por calor se reduzca. Mejoramiento de la calidad de los artefactos de combustión a leña. Por lo mismo que mencionaba Ignacio en un momento, porque necesitamos que sea más eficiente, que sea más limpio. Pero por otro problema que tiene que ver con el tema ambiental, porque necesito, cuando yo aíslo una vivienda, cuando yo logro aislar una vivienda, lo que estoy haciendo en realidad es hacer que tenga menor ventilación. Una vivienda hoy día en el país se ventila como vivienda 12 veces la hora. Es decir, el aire que está en una habitación sale y circula 12 veces la hora. Para que sea una vivienda eficiente, tenemos que llegar al orden de 4 veces la hora. ¿Por qué significa eso? Que está entrando aire frío. Entonces tú necesitas más calor y más calor y más calor. Entonces, cuando yo hago que haya menos corriente de aire, lo que estoy haciendo también es que la contaminación adentro de la casa va a aumentar. Porque si estoy metiendo contaminación en la casa y no circula el aire, sé que hay. Y pasa un problema de afuera, lo paso para adentro. No resolvió el problema de fondo que es la salud de las personas. Los niños van a seguir estando resfriados, vamos a seguir teniendo incidencia en los hospitales, en los consultorios, etc. Por eso es muy importante mejorar los artefactos de combustión, los sistemas de calefacción. ¿Ya? Tercero, el mejoramiento de la calidad de los combustibles. Aquí nuestro socio y a esta altura de energía están trabajando muy fuerte. Ya Ignacio les comentó lo de la ley para evitar la daña de combustible. Eso para nosotros también es clave. Y por último, algo que nunca puede quedar fuera de un plan de este tipo, que a medida de un cambio cultural, la sensibilización y educación de la comunidad. Entonces, esto en estricto rigor es lo que estamos buscando. Una casa mal aislada,
consume, por ejemplo, en Temuco 9 metros cúbicos de leña al año. Si nosotros la aislamos mejor y le ponemos un calefactor limpio, vamos a pasar a 6 metros cúbicos. Aquí emitiría 90 kilogramos de material particulado. Nosotros estamos limitando a 4,7, 5 kilogramos al año. Y en el caso de que fuera un calefactor a pellet, 1 kilogramo. Lo cual repercute en varias cosas, no solo en la contaminación, pero también en la calidad de vida de la persona. Una hora nueva en el caso de leña, 72.000 pesos, un 10%, 20%. A veces uno discute, a lo mejor la gente va a gastar lo mismo, pero por lo menos va a estar en mejor confort. Siempre va a ser una mejor situación y vamos al mismo tiempo a mejorar el aire. Entonces, otra cosa que es importante es la comparación de los distintos sistemas de calefacción que hoy día están disponibles. Las chimeneas Salamanca, que emiten, cuando uno compara el gas como un factor 1, un calefactor a querosene dos veces que el gas, un calefactor a pellet de 59 veces que el gas, un calefactor con norma 169, es decir, a pesar de que tienen norma, igual contaminan. ¿Sí? Aquí estamos igual quemando un palo. Pero si no tiene norma, nos disparamos a 554, 1108 con leña húmeda, y en el caso de la chimenea Salamanca 3000. O sea, si yo logro sacar una de estas, corresponde a 3.000 de estos aparatos, perdón, un poco menos, porque lo parezco, son como varias veces, 20 veces un aparato. Se mejora la pero hay otra variable más que después les explico. Aquí tienen lo que se ha hecho en el polígono Javier Carrera de la ciudad de Temuco con la aislación térmica. Acá, en esta fotito, ustedes ven la casa que era la anterior casa, y esta es la casa bien aislada. Eso se hace con el programa del PF del Ministerio de Vivienda, el Serviu, donde se le da un subsidio del orden de los 2,5 millones de pesos, y en este caso tuvieron que pagar un copago, son bien más grandes, 90 metros cuadrados, pero básicamente lo que se busca, y se está haciendo ya, para que ustedes sepan, y se están pronosticando 3.000 acondicionamientos térmicos este año, y el plan todavía no ha sido tomado razón, está en Contraloría. Perdón, tengo que aprobarlo primero. Y este es un calefactor a pellet. Lo que nos decía esta persona en este caso, que él gastaba lo mismo, incluso menos, con el pellet de su casa aislada. ¿Por qué? Porque este tipo de calefactor tiene lo que se llama un termostato. Es decir, yo le pongo la temperatura, ya yo quiero que esté a 20 grados la casa, y va cargando solito. Porque al final, también lo que existe en el tema de leña, y que no es menor, son los costos ocultos. ¿Alguien ha picado leña aquí o no? Sí. Y yo cuando voy al sur me dicen, ¿usted jamás ha agarrado un hacha? Y la verdad es que, para ser sincero, he tomado el hacha, pero solamente en las vacaciones. Pero el punto acá es que eso, si uno lo contabilizara como el trabajo de toda esa gente, si uno dijera ya, ¿cuánto cobrarías tú por cortar hacha a media hora? 1.000 pesos, una cosa así. Si no le pusiéramos plata a eso, es un tremendo costo que hoy día lo estamos asumiendo como personas. Imagínense los adultos mayores. ¿Qué hace un adulto mayor en el invierno que tiene que salir a buscar su leña o picar su leña porque tiene que... ¿Qué hace cuando viene y tiene que entrar un tronco para meterlo en su... O sea, es un tema que no es menor. Ustedes saben que en el sur a los adultos mayores le pagan al curadito de la esquina para que le pique la leña y se la entre. Entonces hay costos asociados que no se ven. Nosotros hicimos un piloto, por ejemplo, de combustión a pellet en Osorno. Lo pusimos en jardín infantil. Lo que nos decían las tías era algo muy simple. Nos decían, miren, ¿saben qué? Nosotros ahora podemos cuidar a los niños, porque como viene el pellet yo lo echo y se va cargando solo, porque antes una de las tías tenía que estar picando leña afuera. Y en vez de cuidar a los niños, picar leña. Entonces hay costos que están ocultos. Y es importante eso. Entonces, esto es lo que se está propiciando, son dos medidas estructurales bien potentes, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos buscando? Aquí, para ir cerrando mi posición, les cuento qué es lo que significa este gráfico. Me falta unidad acá, vamos a ver. Esta es la concentración de emisiones. Y esta es la norma a la cual tenemos que llegar. En el caso de la norma diaria de 2,5, que es de 50 milogramos metro cúbico. ¿Ya? Si nosotros no hiciéramos nada, hoy día estamos acá en 200 en promedio, al día, si no hiciéramos nada,
bajaríamos. ¿Por qué bajaríamos? Porque efectivamente hay una mejora de los equipos, hay una renovación de lo antiguo, hay algunas medidas de planes anteriores. Es decir, podríamos llegar al orden aproximadamente de 120, pero sigue siendo el doble de la norma. ¿Entienden, no? Este gráfico es súper claro. Es decir, hoy día nos podemos cruzar de brazos y efectivamente va a bajar. Lo más probable es que lleguemos a la norma en unos 30 años. Pero eso no es aceptable. Por lo tanto, tenemos que hacer medidas. ¿Como cuáles? Medidas que recambio de calefactor. Calefactores que no cumplan normas, calefactores que sí cumplen, y calefactores también a pellets de otro combustible, que ojalá meter nuevos tipos de tecnología y que ir avanzando en esa dirección. Nosotros queremos impulsar un programa de calefacción sustentable, donde también vamos a hablar de por ejemplo, caldera, calefacción distrital. Es algo que se ve en el mediano plazo, tal vez a largo plazo, pero que desde ya tenemos que empezar a trabajar. Prohibición de artefactos. En Temuco lo que se está haciendo es prohibir los artefactos en lugares comerciales, en restaurantes, cosas por el estilo. Tú no puedes tener leña, sino que puedes tener otro tipo de sistema de artefacción para incentivar a que esos comercios y qué sé yo no emitan lo que tienen que emitir. El uso de leña seca, que es el tema que está viendo fuertemente de energía, también hace su aporte dentro de esta llegar a nuestra meta. Otras medidas que tienen que ver con el transporte, con calderas, con algunas medidas que son más pequeñas, pero que también cuentan y van aportando a esta meta. Todas las medidas son buenas y dan la sensación de que tenemos un plan realizado, pero la medida que nos permite cumplir con la meta son las características técnicas de la vivienda, que se basan básicamente en dos: en dar subsidios para las viviendas que ya existen y también, junto conmigo y con el Ministerio de Energía, definir nuevos estándares para las viviendas nuevas. Entonces, con eso, nosotros esperamos que con este plan, y después me cobra la palabra, en el año 2023, cuando esté trabajando, que en Temuco deberíamos alcanzar un nivel de no superación de esta norma. Este sería el análisis de datos, no me quiero detener en eso hoy día, para el plan de Temuco en particular, la misma tabla que vimos anteriormente. Y este es el análisis de costo versus beneficio. Siempre tenemos que hablar del plan. Bueno, sí, efectivamente hay que hablar. Hay que tener esto en la mente. Yo les digo a mi equipo, nosotros no podemos hacer medidas que sean solamente técnicamente factibles. Tienen que ser costo efectivas. Tenemos que ser capaces de pagar. Pero también que tengan relación con los beneficios. Entonces, en este gráfico está en millones de dólares. Perdón, esto está en miles de dólares. Vemos que nuestro beneficio, por varias cosas, por ahorro en leña o combustible, yo tengo mejores viviendas, mejores aparatos. Es decir, la gente de los 9 metros cúbicos va a pasar a 6 metros cúbicos y eso es un ahorro que se puede cuantificar en el bolsillo de las personas. Las personas van a tener más plata producto de este plan para otras cosas. Leña seca, en el caso de salud, medida de leña seca en salud aporta tanto. Este gráfico acá, la provisión de artefactos, el recambio de calefactores, características técnicas y otras medidas. Es decir, cada una de estas aporta beneficios en salud, que son cuantificables dependiendo de toda la tabla que yo les mostré respecto a faltar al trabajo, desde faltar al trabajo hasta mortalidad prematura. Y en el caso de los costos, bueno, costos variables, recambio de calefactores, ustedes tienen provisión de artefactos y otras medidas. En resumen, los beneficios en salud son de 1.081 millones de dólares, los ahorros de los emisores 236 millones de dólares. ¿Ya? Estos son los beneficios que deberíamos ver en salud y estos son ahorros directos. O sea, este plan ahorra 236 millones de dólares. ¿Y cuánto cuesta? Privadamente 140 y del Estado 60 millones de dólares. Ya que hay una discusión, subía 60 a 100 millones. Entonces, como les menciono, ministros, el disminuir la contaminación de Temuco, la verdad es que puede ser hasta costo efectiva. Es decir, con los ahorros de los emisores, los ahorros sociales que nosotros ya tenemos, y los ahorros de verdad del bolsillo, podríamos pagar este plan donde el Estado tiene que poner entre 60 y 100 millones de dólares aproximadamente, en un plazo de 10 años. Entonces aquí viene la pregunta: ¿ustedes aprobarían este plan de contaminación? Voy a ir rápido por las medidas. Esta es la tabla, pero para que vean solamente, para ir finalizando.
Porque esto es de verdad la presentación que le hago a los ministros, no es cualquier cosa, sino que es verdad. Entonces le digo, mira, 40.000 subsidios para el acondicionamiento técnico en 10 años. Esto se comprometió Mingo a hacer. 40.000 de las 90.000 viviendas. Es decir, vamos a tener varias casas reacondicionadas como la que vieron en la foto. Eso vamos a tener de aquí a... Ellos se cumplieron en 8 años. Ahí. Características técnicas para cumplir con el acondicionamiento, etcétera, etcétera. Yo les dejo la presentación, después ustedes ven todas las medidas. La vivienda de acreditar un tema de emisiones, es un concepto bien interesante. Es decir, usted inmobiliaria, cuando construye una casa, usted tiene en cierto modo hacerse cargo de que su casa va a emitir. Es como si yo vendiera un auto y no hago cargo de las emisiones que salen por tu escape. A larga en el sur, igual tienen que tener algún sistema de calefacción, entonces no se puede separar lo uno de lo otro. ¿Ya? También hablamos de un diseño de calefacción distrital. Al final eso estaba como en alguna duda. Ah, no, el diseño quedó. Vamos a diseñar un sistema de calefacción. Es decir, hoy día vamos a seguir hablando de la leña, pero en el mediano y largo plazo tenemos que pasar a la situación de Estocolmo. Pues Estocolmo no tiene leña como sistema de calefacción. Tienen lo que mencionaba también Ignacio, que son los sistemas de calefacción que van por debajo de la calle y van a los edificios y uno paga con una cuenta de agua. En el tema de calefacción estamos programando un aporte de 27.000 artefactos con un mínimo de 12.000 que no pueden ser leña, porque queremos incentivar nuevas tecnologías, por ejemplo el PET. ¿Ya? O también aquí pueden haber calderas, pueden haber otro tipo de situación. Entonces, acuérdense de los 75.000 que existían, se van a recambiar 27.000. Ya este año estamos recambiando el orden de 2.000, 2.500 más o menos, o sea, un 10%. Provisión de humos visibles, esta es muy interesante y se la voy a explicar después, pero ¿qué significan los humos visibles? Les voy a explicar eso después. Guardémoslo ahí. Ya estándares mínimos para cocina, hablar de una norma técnica, las cocinas a nosotros nos encanta, el pan avanzado queda espectacular y todo eso, pero la verdad es que contaminan un montón. No tiene ningún sistema, no hay normas, etcétera, etcétera. Así que tenemos que ver cómo hacemos que emitan menos. Programa de mejoramiento tecnológico a los fabricantes de cocina, hay una economía importante ahí, estamos trabajando con ellos a través de Corfo, con el Consejo de Producción Limpia para ver qué se puede hacer con ellos y ojalá que puedan cumplir normas en el futuro. En el caso de caldera, bueno, voy a hacer esto rápido, algunas normas para las calderas. En el caso de quema, esto es muy normal, es prohibir, uno puede quemar cualquier cosa en la calle, no poner basura, no quemar los rastrojos, etcétera, etcétera. En el tema de transporte, bueno, renovación de buses, que buses en un periodo de 7 años, regulación de emisiones, el tema de la revisión técnica, etcétera, etcétera. ¿Y qué más? Ordenamiento, sí. Por último, las medidas paliativas. Ah, eso le quería decir. Ayer se decretó la primera preemergencia en Temuco. Lo van a poder ver si ustedes leen el diario astral de Temuco, va a salir que ya decretamos, efectivamente llegamos a preemergencia y se están aplicando las medidas que ustedes tienen que ver. De nuevo aparece el lomo visible, eso lo voy a explicar ahora. ¿Por qué es importante el tema del lomo visible? Y esto es, ¿se acuerdan de la primera lámina que yo les mostré? Donde estaba Temuco contaminado y Temuco descontaminado. Yo les dije, aquí hay un problema, en uno estamos muy contaminados y en el otro estamos descontaminados pero pasando frío. Hay una solución intermedia. Y la solución intermedia justamente y es lo que se aplicó durante el 2014 con buenos resultados. Es decir, yo puedo, a través de cómo yo manejo la combustión del calefactor, una llamita buena, lo que va a hacer es que yo voy a tirar muy poquito humo. Que para el fiscalizador significa que no tira humo visible. Si yo hago esto, es decir, tengo el tiraje cerrado, no sé si ustedes saben qué significa, que uno puede como ahogar la estufa, al final estoy emitiendo mucho. ¿Cuál es el problema hoy día? A pesar que tenga un calefactor certificado, tiene esta facilidad. ¿Y por qué la gente usa el tiraje cerrado? Es porque en la noche yo necesito calefaccionar. Entonces lo que ellos necesitan es que el leño que yo ponga en la noche, o la astilla, dure toda la noche. ¿Cómo lo hacen? Ponen el leño que está un poquito húmedo, se va a poner más en combustionar.
y le cierro el tiraje para que la combustión sea lo más lenta posible. Es decir, en la noche yo estoy en esta situación. ¿Qué le estamos diciendo nosotros a la gente del sur? Miren, está bien que esa es la situación, pero la verdad es que esto es un serio problema, porque a pesar de que este calefactor sea certificado, lo más probable es que emita varias veces más, 20, 30 veces más, que si tuviera el tiraje abierto. Entonces, nosotros decimos, miren, esto está restringido. Después de 5 años, usted no va a poder hacer esto. Pero sí va a poder hacer esto. Vamos a poder tener una combustión. ¿Cuál es el efecto que ocurrió en nosotros? Que me lo dice la gente allá. Se celebra la medida. Y hay que escuchar a las personas de las regiones cuando no hacen medida. Es la primera vez en 15 años que la gente prende su estufa, sale a la calle, mira el escape y dice, estoy bien, estoy tirando. Y si está mal, va y vuelve a regular. Aquí se llama que no estoy metiendo móviles. Entonces, ese sí es un cambio cultural importante. Antes la fiscalización estaba en la leña, si era seca o no seca, pero seca o húmeda. Ahora está en el escape, que es un cambio que ocurrió también cultural en el transporte con el primer plan de contaminación de la región metropolitana. Ustedes a lo mejor son muy chicos, pero en esa época, cuando una micro pasaba echando humo, nadie decía nada. Después de eso, me imagino que todos ustedes, si ven una micro echando humo, les molesta la vista. Nosotros queremos que ese efecto suceda en el sur del país. Lo que hace que la gente, en cierto modo, va a esperar que el vecino también haga lo mismo. Entonces, y lo que se transforma en la autorregulación. Así que con eso termino, muchachos. No sé si me pasé, creo que se fue ya. Gracias, ministro. Espero que aprueben el plan para que lo firme la presidenta. ¿Tienes consulta o alguna pregunta para mí? Yo voy a actuar como ministro. Ministro, A ver, si yo soy el ministro secretario general del gobierno y que me he aliado con el ministro de Agricultura y con el director de INDAP, que hemos estado interesados en desarrollar a la pequeña agricultura de la región de la Araucanía y en donde el suministro de leña a la ciudad constituye un factor de negocio importante, interesante. Usted me está diciendo ahora que va a reducir en definitiva el consumo de leña. ¿Qué representa entonces para nuestro sector? El ministro secretario del gobierno dirá, oiga, pero también hay muchos disconformes también en la ciudad, por cuanto en definitiva nos está imponiendo cambios que a lo mejor son demasiado rápidos, demasiado acelerados y en definitiva no tenemos capacidad de reacción y nos vamos a morir de frío. Bueno, ministros. Efectivamente hay un tema no menor que tiene que ver con la economía local. ¿Ya? Y desde el punto de vista de economías locales, le afecta muchísimo a la economía local y a todos los productores locales que hoy día la leña sea no de la combustible, es decir, que sea un combustible informal. Hay varios problemas. El problema impositivo, el problema de manejo de empresas, el problema de pago de contribuciones, de pago de imposiciones. Entonces, es decir, esa producción, a pesar de que hoy día es mucha, y nosotros estamos con el plan apuntando a bajar, lo que va a hacer en realidad es que va a crecer con este plan de descontaminación la leña que está bien trabajada desde el punto de vista económico. Es decir, que va a pagar IVA, que va a pagar impuestos y que los trabajadores que estén detrás de desarrollo sustentable. A lo mejor no lo necesito. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, como dijo la presentadora, mi nombre es Salvador Dorni, soy biólogo de la Universidad Católica de Valparaíso. Por el dato no alcanzaron a echar algunos de los posgrados que tengo, tanto en biología molecular y medio ambiente y
La verdad que cuando me invitaron a participar y veo el título, digo, pucha, no, esto no es mi presentación, yo soy un contrario al desarrollo sustentable, van a ver por qué. Voy a solicitarle a Gustavo que cambie la presentación. Pues pensando dije, no voy a ser tan petulante ni prepotente y decir que cambie la presentación, voy a explicar por qué. Vamos a partir diciendo que bueno, es desarrollo sustentable y al final de la presentación que es lo que intentamos, que a lo que hay que ir hacia un desarrollo sostenible y les voy a dar los elementos por los partes. Se avanza con el verbo. Ya, bueno, el año 1972 parte de la Declaración de Estocolmo, el primer esbozo de lo que es el desarrollo sustentable. Y en el fondo el desarrollo sustentable en ese sentido lo que decía era preservar los recursos naturales en pos de las generaciones actuales y las generaciones futuras. Luego el informe de Grundahl en 1987, o sea, varios años después, 15 años después, se empieza a esbozar más o menos una idea de desarrollo sostenible en términos de definirlo como aquel que satisface las necesidades sin comprometer las generaciones futuras. Pero el tema estaba centrado en tres aspectos principales: en preservar, conservar y proteger. Esos eran los aspectos que en el fondo miraban estas declaraciones de manera de que los recursos naturales fueran, satisfacieran las necesidades actuales como las futuras. Sin embargo, del 87 al 92, ya más o menos funcionando, ya trabajando con ese concepto, cuando el tema se empieza a centrar y se ve que el centro, el foco, está sobre esos tres principios: conservar, preservar y proteger, la verdad que se empieza, los distintos organismos, sobre todo la ONU, empieza a ver que el desarrollo sustentable no está siendo sostenible. Es decir, si en la dimensión de los recursos naturales, los servicios ecosistémicos que presentan los ecosistemas, uno no involucra la dimensión humana, la verdad que estamos restringiendo los ecosistemas a zonas núcleo, dejándolas prácticamente como un museo, sin que la actividad humana se pueda servir de los recursos ecosistémicos que ellos brindan. Entonces lo que empieza a manejarse hoy día es involucrar esta visión del desarrollo sostenible, que ya se termina de acuñar en la conferencia, en la declaración de Johannesburgo, en el sentido que el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades socioeconómicas, de diversidad cultural, de un medio ambiente sano para las generaciones actuales y futuras. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que en el fondo la actividad humana como componente del medio ambiente no puede estar aislada de la naturaleza o de su medio en términos de los sustentos que nos puede prestar. Lo que pasa es que hay que mirarla entonces con una visión de desarrollo sostenible de manera que permita entonces esas actividades sociales servirse, valga la redundancia, de los servicios ecosistémicos sin comprometerlos. Hecha entonces esa pequeña diferencia, que para mí es una tremenda diferencia, porque la ley chilena ambiental se sustenta y se apoya fuertemente en el desarrollo sustentable, no en el desarrollo sostenible, es que les voy a mostrar más o menos cómo deriva en el esqueleto de la ley. Eso es la ley ambiental. Falta ahí una carpeta que dije arriba, ley ambiental. Está compuesta por 5 capítulos más un capítulo final. El primer capítulo es de todas las que se refiere a las disposiciones generales. Capítulo 2, los instrumentos de gestión. El 3, responsabilidad por daño ambiental. El 4, la fiscalización. Nace la Superintendencia del Medio Ambiente a través de la modificación que se hace en el año 2010 con la ley 2417 a la ley de base del medio ambiente de la 19.300. Viene lo que es el Fondo de Protección Ambiental,
Y lo último que es en el fondo el título final, que son las funciones que tiene este nuevo ministerio que se crea hace bastante poco, no tiene más de 5 años, el Ministerio del Medio Ambiente. Los artículos que compromete el título 1, voy a partir por el primer artículo, que es en el fondo que es el artículo de entrada de la ley, lo que se llama el artículo en el fondo de bajada. A mí es re difícil hablar de ley, yo soy biólogo, así que estoy haciendo biología de la ley, entonces tengan eso. Pero fíjense lo que dice en el fondo el primer artículo, dice que el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Eso emana directamente de la Constitución, artículo 18 y 19, código 19. Gracias. La protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental estarán regidos por esta ley, la ley 19.300, más cualquier otra disposición legal al respecto o otras normas legales que se establezcan sobre la materia. Ese es el artículo de entrada de la ley, el artículo de bajada. Sobre ese artículo es el que mandata toda la orgánica de la ley 19.300. Entonces, partí yo diciendo el tema, lo esencial que era la preservación, conservación y protección. Está contenido en la ley. El derecho a vivir en un medio ambiente sano. Lo hacemos desde nuestra visión antrópica con respecto al medio ambiente. Y tercero, todas las disposiciones que se hagan en la materia. Ahí entran a jugar otras leyes que no necesariamente tienen que ser ambientales, pero que sí tienen que ver con esta visión entonces de desarrollo sostenible que de alguna forma la ley ambiental trata de tomar. Si hoy día la ley ambiental se basara fuertemente en este primer artículo, la verdad que los problemas ambientales serían bastante menos en Chile en términos de la regulación que ya. El artículo 2 es la definición de todos los glosario en el fondo de los conceptos que trata la ley, y ahí están las definiciones que se hacen, por ejemplo, con respecto a, bueno, no puse el derecho a vivir en un medio ambiente sano, todo se entiende, pero la protección del medio ambiente, el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinados a mejorar el medio ambiente, prevenir y controlar su deterioro. La preservación de la naturaleza, el uso de aprovechamiento racional o la preparación, en su caso, de los componentes del medio ambiente, especialmente aquellos propios del país. Estamos hablando de biodiversidad y endemismo, que sea el único escaso representativo, con el objetivo de asegurar su permanencia y su capacidad de regeneración. Su permanencia para generaciones actuales y futuras, y también obviamente su capacidad de regeneración apuntándose a la futura. Y ese era el patrimonio medioambiental, y la preservación de la naturaleza, lo que ustedes pueden leer ahí. Entonces, el año 90, con el término del presidente Frei, eso fue el año 2000, entrando el gobierno de Lago, se empezó a bosquejar la política, en el fondo la política ambiental chilena. En ese entonces, hasta esa fecha del 94 hasta el 2000, se regía por la ley 19.300, la cual había tenido un reglamento que había entrado en operación recién en el 98, es decir, cómo se aplica la ley a base a su reglamento. Entonces estaba todavía un poco en pañales, y además se servía de la CONAMA, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, que no tenía carácter de ministerio, era una comisión, nada más. Se le empieza a dar cuerpo a esta política, y la política consistía justamente en estos tres pilares fundamentales: conservar, proteger y crecer. Ahora, dentro de las definiciones que hace la ley, aquí hay una definición que a mí en lo personal me gusta bastante porque es bastante amplia, si uno la dimensiona en todo lo que quiere decir.
El medio ambiente es un sistema global constituido por elementos naturales y artificiales. De naturaleza física, química, biológica, sus interacciones, todas en constante